Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la parte alta del motor. Un vídeo que espero que no sea muy fumada, espero que podáis entender todo esto, pero es que me parece muy interesante el trabajo que se ha hecho en la culata y que quiero intentar que lo entendáis de una manera sencilla, ¿vale? Porque, digamos que en un motor de competición se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y probar cosas. Pero en este en concreto, lo que se está haciendo es una conversión de taqué hidráulico a taqué mecánico. Y esto es una de las cosas diferenciadoras de este motor y se hace bastante raro de ver. Hay dos tipos de árbol de levas cuando los montas para aumentar el rendimiento que te ofrece Kent Camps, una de las empresas que desarrolla árboles de levas para este motor. Y tienes taqué hidráulico y taqué mecánico. Yo me he centrado por el mecánico porque considero que da más seguridad arriba de revoluciones, ¿vale? Os voy a explicar un poco lo que es un taqué, porque he enseñado cosas en vídeos y tal, pero quizá no he explicado qué es un taqué y qué hace, ¿no? Digamos que aquí tenemos el árbol de levas. Aquí dentro tenemos simplemente un eje que tiene como unas levas, tiene unas especie de puntas que lo que hacen es empujar el balancín y que así se abran las válvulas empujadas hacia abajo por aquí, ¿vale? Entonces, entre medio de este sistema tenemos los taqués, que es esta pieza que se ve aquí. El taqué lo que hace es compensar la holgura que tiene este sistema, como podemos ver aquí, ¿vale?, cuando está trabajando la distribución, o lo que es este conjunto. El taqué hidráulico tiene una ventaja y es que le llega aceite por un conducto, se mete dentro de una cámara dentro de él y lo que hace es compensar esta holgura. Y entonces en ningún momento tenemos este ruido, sería más tipo así. Como tenemos un aceite que el espacio que hay entre el balancín y el taqué, digamos que se regula con aceite y evita este sonido. ¿Por qué estamos montando este sistema como más simple o más antiguo? Porque los vehículos antiguos no utilizaban este tipo de taqués hidráulicos, utilizaban mecánicos. ¿Y por qué es mejor, no? ¿O por qué considero que dan más seguridad? Bueno, pues es que es muy sencillo. Esa capa de aceite que se genera para evitar estos ruidos en frío y que cuando el motor se calienta, un taqué mecánico deja de hacer ruido porque por dilatación tiene ya la medida que tiene que tener y entonces deja de sonar. Un taqué hidráulico, esa capa de aceite, cuando subimos mucho de vueltas, a veces no es capaz de resistir la fuerza que está ejerciendo el árbol de levas, el balancín, toda esa resistencia al movimiento o esa fricción que tenemos en el conjunto, a veces el aceite no tiene la fuerza, es el punto más débil y se chafa. Y eso lo que genera es que la válvula no se abra lo que debería. Estamos hablando de muy pocos milímetros o de menos de 1 milímetro, pero afecta muchísimo al rendimiento del motor. Entonces, cuando queremos prepararlo y queremos potencia y sobre todo alto régimen de giro, no podemos poner una capita de aceite entre medias. Vamos a montar algo sólido, algo que lleve ajuste cada cierto tiempo, pero que no se regule con nada. Y claro, pues en frío vamos a tener estos ruidos porque no va a estar trabajando el motor bien, pero cuando ya está caliente y es cuando realmente cuando le vamos a pisar, ya va a estar en su posición, ya va a estar dilatado y todo va a funcionar bien y no vamos a tener estos ruidos. En cualquier caso, ¿vale?, esto que os estoy enseñando aquí es una locura, pero es que es la tolerancia que tienes que dejarle en frío. Es 0,56 en admisión y 0,61 en escape. Es mucho, pero es lo que dice Kent Camps que hay que poner en estos árboles. También, pues, como digo, venden taqués hidráulicos reforzados para evitar que se chafe esta película de aceite. Venden muchísimas cosas y hay muchísimas opciones, pero esta es la que he decidido yo y por donde he querido tirar, por hacer algo diferente, hacer algo un poco más innovador. Y de hecho en muchas preparaciones siempre se pasa a taqué sólido por seguridad, sobre todo a partir de 6.000 revoluciones. Entonces, dicho eso, y aquí tengo esta caja que me he hecho, y es que esto tiene también algo que ver, y es que Kent Camps es una empresa inglesa, y ellos fabrican en pulgadas, aunque luego te lo conviertan a milímetros. Entonces, las tolerancias que tenemos que poner aquí, que he dicho 0,56 y 0,61, son 0,22 y 0,24 pulgadas, y no hay esas galgas, a no ser que te compres galgas inglesas, con unas métricas no puedes. Por eso me he hecho
Yo, con una impresora 3D, me gustaría más, lógicamente, que fuesen metálicas, ¿no? Pero ha sido bastante rápido de hacer y sencillo, y lo he medido con el calibre y tienen la medida exacta. Entonces, meramente para comprobar, nos sirve. Ya he subido vídeos de cómo hacer un reglaje de válvulas, pero digamos que lo que hacemos es, en este caso veis que aquí tenemos los dos que se mueven, eso significa, hablando mal y rápido, ¿vale?, para que entendáis en el vídeo. Eso significa que este está en cruce y podemos ajustar este o revisar la holgura. Esta es para admisión y lo que haríamos sería levantar esto y ver qué pasa. Eso significa que tenemos esta medida. Esta medida de aquí es la que nos sirve. Y la de escape, pasarla aquí. Y como veis, pasa perfectamente. ¿Cómo se ajusta? Estos taques sólidos van con contratuerca, entonces lo que tenemos que hacer es hacer algo así, con la galga dentro, y tendríamos que girar la contratuerca hasta que nos pegue con la galga. Así tendríamos esta separación, nos hace de tope lo que es la galga. Una vez hecho eso, si podéis, directamente vamos a apretar el taque con la contratuerca y así lo dejamos ya fijo con ese ajuste. Y una vez acabado de apretar, se vuelve a revisar. Si no, podemos mover un poco el motor hasta que aquí haya presión y salga un poco hacia arriba. Se pueden hacer diversas formas, pero luego hay que asegurarse muy bien de que la medida es la que nos pide el fabricante, porque es que si dejamos más holgura de la que toca, nos va a hacer ruido en caliente y no va a abrir la válvula todo lo que debería, y si nos pasamos y dejamos menos tolerancia, se nos va a quedar pisada en caliente, los gases se van a escapar, vamos a perder compresión y además el motor no va a rendir bien, le va a faltar chicha porque se le está escapando el aire. Otra cosa que, una vez ya hablando de qué son los taques, cómo se ajustan en una conversión de este tipo, lo dicho, en un hidráulico tú lo montas el balancín y te olvidas, no tienes que hacer nada más. Es más sencillo. Quiero hablaros de los muelles, y es que de los muelles no sé si os he hablado, pero también hay que hacer una revisión. Y es que habéis visto que tengo dos galgas más grandes y dos galgas más pequeñas. Las grandes son para revisar los muelles. Tenemos muchas opciones de muelles, muchas opciones de árboles de levas, de taques, tenemos de todo lo que queráis. Por suerte KenCams nos recomienda un tipo de muelle para el tipo de árbol que vas a montar, pero luego ya depende del distribuidor que tengas, depende de muchas cosas y casi que a veces tienes tú también que calcular lo que necesitas. Y yo encontré, y por ejemplo me ofrecían estos muelles que tengo montados, pero solo con una bobina, es decir, un muelle, solo un muelle. KenCams te pide que montes muelles dobles, es decir, en vez de que haya un muelle por balancín, por así decirlo, tendrías que tener dos, uno dentro de otro. Pero ese doble que te pide KenCams y este que tengo montado yo, que es solo uno, tienen la misma fuerza. Entonces tienes que modificar menos la parte de arriba, porque al montar muelles dobles necesitas cambiar estas piececitas que son los que hacen de tope en los muelles, tienes que revisar con esta galga que tengo aquí, cuando está a máxima compresión, lo que es el muelle, revisar que entre ambos haya 1 milímetro de espesor, porque si toca el muelle de dentro con el de fuera puede ocurrir algún problema por temas de fricción, de que uno bloquee otro, te piden que tengas 1 milímetro. En este caso, como solo hay uno y tenemos la misma fuerza, te olvidas de eso, es todo un conjunto más simple y al final lo que necesitas de unos muelles más duros es que tengas la dureza, y si esa dureza te la da un solo muelle, no creo que sea necesario montar dos. De todas maneras, esto se revisará y es que es también lo bonito, ¿no? El I+D nos tocará hacerlo después y ya se verá. Pero tengo aquí justo otra galga, que ya es la última, y es para revisar también lo mismo, cuando está el muelle en máxima compresión, que entre las espiras haya 1,5 milímetros. Tienes que pasar la galga por aquí y asegurarte de que pasa. ¿Vale? Ahora para el vídeo no he puesto ninguno en máxima compresión,
pero digamos que está a tope de comprimido, tiene que pasar limpio. Y ojo, tiene que ser una de las espiras de en medio, ¿vale? No aquí. Arriba o abajo no, porque es cuando se termina el muelle y claramente se cierra. Tienes que revisar en medio, para así evitar que cuando está comprimido el muelle quedarse sin recorrido y, digamos, se chafe. Hay que dejar un mínimo de holgura, siempre. Entonces, te piden 1,5 milímetros, pues revisamos 1,5 milímetros. Y por eso he utilizado estas galgas que puedo diseñarlas para cualquier motor, para cualquier conjunto, y que si necesitáis ayuda o lo que sea, me podéis escribir en los comentarios. Sí, sé que el que esté viendo ahora el vídeo fácilmente se podrá hacer el unas o tendrá la herramienta o lo que sea, pero bueno, siempre está de más el ofrecer ayuda a veces, ¿no? Entonces, se puede revisar, ya que esto es muy rápido de hacer, barato y a veces para lo que necesitamos es suficiente. Estos muelles son muy duros, como ya he dicho, hacen una fuerza de 1000 newton cuando están comprimidos al máximo, y montarlos fue un desafío, la verdad. Por temas de resonancias, que también se ha calculado, ya digo, es un poco fumada el vídeo porque hay que hablar de bastantes cosas técnicas, pero es que hay que revisar todo esto cuando estás haciendo un motor de este calibre. Vale, si es un CVH de Ford, no es un 2JZ ultra pepino que hay hoy en día por ahí, no es un motor popular, pero el desarrollo que hay que hacer cuando los llevas al extremo es algo que tienes que decir, porque muchas veces no se dice y luego ocurren problemas de es que he montado todo súper caro y me ha explotado el motor. Pues porque igual has montado las piezas pero no has seguido el ajuste que tenía que llevar. Se ha calculado tanto las resonancias como la fuerza o la inercia de todo el conjunto de distribución para ver cuándo va a empezar a flotar el sistema. ¿Qué es flotar? Flotar es cuando el muelle no es capaz de mantener la válvula donde toca, en la posición que toca. Es decir, cuando tiene que estar cerrada, y cuando tiene que estar abierta, tiene que estar abierta. Es cuando, digamos, que la válvula, en vez de estar abierta o cerrada, se queda como en un punto intermedio que se queda flotando. Digamos, no sigue el diagrama de la leva de abajo, ¿vale? Esto puede suceder por dos maneras, porque el muelle no es capaz de mantener la inercia de todo el conjunto, es decir, hay que pesar el balancín, hay que pesar el muelle, hay que pesar las chavetas, hay que pesar el taque, hay que pesar todo. Una vez tienes eso hecho, se hace un cálculo para que la fuerza que genera el muelle sea capaz de, o esté por encima de la masa de todo lo que es la distribución. En el momento que esta inercia que tenemos en el conjunto de distribución es superior al taraje del muelle, ahí tenemos el límite de revoluciones por fuerza de muelle. En este caso son 12.000, no va a llegar a 12.000. Estamos salvados. Pero luego hay que calcular por resonancia. Y es que llega un momento que las vibraciones del motor entran en resonancia con la frecuencia del muelle, por la frecuencia natural. Y eso lo que hace es que, aunque no estés a esas revoluciones que ya flota, flote, simplemente por vibración. Y suele ser a veces el más común o el que llega antes. En este caso son unas 7.500 revoluciones, que es lo mismo del árbol. Entonces, eso que os he dicho de he montado un muelle simple pero te piden doble, ¿funcionará o no funcionará? Después de hacer el cálculo se ve que funciona porque por la resonancia que tiene el muelle no va a entrar. Encima es más fácil de calcular porque solo hay un muelle, no hay dos. Entonces eso está también bien. Como conclusión, en el uso que va a tener este motor no tenemos flote de válvulas, nos podemos curar de ese espanto. Venir por aquí porque os voy a enseñar esta polea, y es que de momento, en configuración inicial de motor, esta polea, que es ajustable, se ha dejado como el motor, o sea, como si no estuviera, como si fuese una distribución normal. ¿Por qué? Porque primero ya nos sirve con que el motor arranque, funcione bien y lo optimicemos bien, antes de empezar a decir, oye, vamos a atrasar un poco el árbol, avanzar un poco el árbol. Movidas que de momento prefiero no entrar y dejarme para un futuro vídeo o un futuro estudio donde ya veremos cuándo viene mejor adelantar y cuándo viene mejor retrasar, pero con pruebas prácticas, un día en circuito, un día en alguna tanda, en lo que sea. Entonces, nada, de momento sí, muy chula, en rojo, pero la vamos a dejar como toca, que ya es suficiente. Ya, como veis, en todo este proyecto tenemos demasiadas cosas como para ahora encima empezar a jugar con la distribución, que ya vale, la verdad. Entonces, nada, simplemente esto es el vídeo de la parte alta.
ya queda poco para poder arrancarlo. A nivel piezas mecánicas queda ajustar los carburadores, montar un volante de inercia más ligero y ya pasar a temas de electricidad, donde vamos a tener que poner los sensores y la electrónica. Entonces, nada, espero que en 2 meses podáis escucharlo, arrancar, veremos cómo lo hace y qué hace y todo, pero tengo ya muchas ganas. Nos vemos en los próximos vídeos y hasta la próxima. Hasta luego.